está? Sí, hoy no han traído todavía. ¿Y que vaya a pedir? Bien, a ver por favor si podemos ir tomando asiento para empezar la segunda mesa. Sí, no te preocupes. A ver por favor asiento. Disculpa que no haya podido estar. No te preocupes, ya he estado bien ocupado. Sí. De gusto. Nos hemos visto creo el anterior. Sí. Sí. Qué gusto. Bien. Bien, vamos entonces a continuar con la segunda mesa. En esta oportunidad vamos a iniciar con la exposición de José Rocabado, que es profesor de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia, y él va precisamente a analizar la situación del narcotráfico en su país. Así que los dejo con José Rocabado en la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. Es un placer para mí estar participando en este evento tan importante en que se están discutiendo temas de mucha trascendencia, y espero que mi aporte se sume a lo que ya se ha venido discutiendo. He llamado al trabajo que he escrito Nuevos retos para la lucha contra el narcotráfico, una aproximación a las redes del narcotráfico en Bolivia. Y lleva justamente este título porque lo que trata de hacer este trabajo es ver el problema del narcotráfico obviamente en Bolivia, y ver cuáles han sido los contextos en los cuales se ha ido moviendo esto, qué opciones ha estado explorando, se han estado buscando, y sobre todo ver si realmente el manejar, gestionar el tema o el problema del narcotráfico es posible. Entonces, estas ideas, digamos, están presentes en el desarrollo de mi trabajo. Lo que voy a hacer ahora es presentar básicamente algunas ideas fuerzas de lo que es el documento. No voy a hacer una larga exposición y les voy a exponer lo que viene entonces. Bueno, respecto al tema de la hoja de coca. La hoja de coca tiene raíces ancestrales en Bolivia y en general en la región andina. Creo que en Bolivia el actual gobierno ha puesto mucho énfasis en mostrar esta situación, y de hecho, como ustedes deben saber, el actual presidente ha sido durante un tiempo el líder del movimiento cocalero, sigue siendo actualmente a la vez que es presidente, y le ha dado un impulso bastante importante a esto. Ahora, si nos vamos a los orígenes, digamos, de todo esto, 3 países, Bolivia, Colombia y Perú, concentran el 99.9% del cultivo de la hoja de coca a nivel mundial. Y en estos 3 países se realiza a la vez las transformaciones que hacen posible la construcción o la transformación de la hoja de coca a sus derivados ilícitos. Entonces, una cosa es fundamental, sin hoja de coca, digamos, no habrían estos productos. Ahora, respecto al marco normativo, empiezo a tocar el marco normativo. Deben saber que este año ha habido un cambio normativo después de que se había aprobado hace casi 30 años la ley 1008, como se llama así, del régimen de la coca y sustancias controladas. Es decir, han debido pasar casi 3 décadas para poder modificar esto. Esto ha dejado un sello muy importante en la realidad boliviana. Para muchos, digamos, autores, personas que han estado trabajando en esto, vieron que fue una ley básicamente punitiva, y evidentemente, si ustedes revisan, por ejemplo, cuánta gente está detenida en este momento por delitos en la cárcel, una buena parte, un 30% de los detenidos en las cárceles tienen alguna relación con temas de narcotráfico. O sea, ya sea de haber fabricado, haber traficado u otras situaciones. Entonces, ha pesado bastante, y lo que se busca hacer con estas nuevas leyes es, de alguna manera, darle un sentido más lógico y sobre todo resolver los problemas que ha generado todo esto. Por ejemplo, uno de los problemas más serios es la sobrecarga de detenidos y presos en las cárceles, lo cual ha sobresaturado la capacidad instalada en el país, y obviamente eso debe ser un tema de reflexión para el futuro. De la misma manera,
se ha aprobado una nueva ley, la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, la Ley 913, y esta también ha hecho muchos otros cambios en el régimen de fiscalización de drogas, desde distintos ángulos. No me voy a meter en muchos detalles sobre esto, es importante saberlo. En el trabajo también he pretendido mostrar los datos, digamos, hacer una cuantificación del tema de la coca. Creo que es bastante importante. Por ejemplo, si vemos en magnitud de volúmenes, en Bolivia hay exactamente 22.000 hectáreas de hoja de coca. En el caso del Perú deben haber 4 veces más ese volumen, y en el caso de Colombia deben ser unas 8 a 9 veces más. O sea, si hablamos por órdenes de magnitud, Bolivia estaría ocupando más o menos entre un 5 y un 10% del volumen total de la hoja de coca, y los otros países, digamos, el resto. Y obviamente esto tiene implicaciones muy importantes para cualquier decisión de política que se vaya a tomar. Entonces ese es un tema bastante importante, y lo que se puede decir es que también, después de la convención del UNGAS del año pasado, creo que para los años que vienen hay un debate muy importante para ver qué nuevos enfoques, qué nuevas políticas son claves para poder avanzar en resolver los grandes problemas estructurales que tienen que ver con la problemática de la hoja de coca. Entonces ese es un dato importante. En el caso boliviano, por ejemplo, en la última década se ha visto que, por ejemplo, cuando hubo el cambio de gobierno y llegó Evo Morales al poder, en ese momento habían 27.500 hectáreas de coca. Al final de su primer gobierno habían 31.000 hectáreas. Y dentro de este criterio de la racionalización y la asignación de parcelas y cantidades que producen del trópico de Cochabamba, han llegado a bajar a 20.200 hectáreas. Y estas 20.200, que hoy en día ya son básicamente las 22.000, son lo que se ha establecido en la ley. Y uno de los aportes que Bolivia tiene es que se ha logrado regular la producción y el cultivo de la hoja de coca. Esto obviamente no ha sido un proceso fácil, implica muchas capacidades de diálogo con los actores, los cocaleros, pero también mucha capacidad estatal para poder llevar adelante este proceso. Entonces esa es una de las enseñanzas importantes que quisiera destacar dentro del caso boliviano. Ahora, básicamente el tema de las incautaciones, que es otro indicador clave cuando se analiza el problema de las drogas. En Bolivia lo que se ha logrado en la última década es incrementar los volúmenes de incautaciones de hoja de coca y en este caso de derivados de la hoja de la coca. Como ustedes pueden ver en los datos, la tendencia ha sido a ir avanzando en las incautaciones. Puede ser, si se ve desde el punto de vista meramente cuantitativo, evidentemente es un resultado positivo, pero al mismo tiempo también se puede deducir que mientras más hoja de coca, mientras más derivados de hoja de coca se incauten, probablemente la cantidad de droga que está produciendo también pueda ser mayor. O sea, hay varias hipótesis que se pueden explorar, pero con todo y todo, digamos, los datos de una mayor eficiencia son importantes para medir, en este caso, la eficacia que tienen las políticas en este campo. Ahora bien, quisiera empezar a hablar ya de cómo, digamos, hay todo el tema del narcotráfico para Bolivia y para la región en general, es un tema bastante complejo. Primero, el actor clave de todo esto se llama crimen organizado transnacional, que es la definición técnica que se utiliza en Naciones Unidas en distintos foros donde se analiza, se trabaja y se hace política pública respecto al tema del narcotráfico. Y aquí el crimen organizado transnacional es el actor clave del fenómeno del narcotráfico. Y cuando se habla de crimen organizado nos referimos a la definición tradicional de lo que es crimen organizado, que es un grupo de sujetos que se organizan para cometer delitos, y en este caso delitos de producción, tráfico y otro tipo de usos con derivados de la hoja de coca, y particularmente el sulfato y el clorhidrato de cocaína. En Sudamérica hay muchas organizaciones, luego los vamos a remarcar, de la delincuencia organizada. En el caso específico de Bolivia, los estudios han mostrado que la forma de organización se las ha denominado clanes familiares. ¿Por qué? Porque la forma como se organizan en Bolivia, a diferencia de otros casos, es la unidad familiar. Cuando se hacen operaciones, se ha encontrado
básicamente miembros de una familia realizando el tráfico. Por eso que es la unidad familiar la que es el actor clave, digamos, de todos estos procesos, lo cual implica muchas otras comprensiones que se puede deducir a partir de esta concepción. Y obviamente estas organizaciones implican la participación también de ciudadanos externos. El narcotráfico es uno de los, de los procesos más transnacionalizados que se puede encontrar hoy en día. O sea, se puede ver sujetos de distintas nacionalidades en otros países haciendo un montón de actividades con esto. De la misma manera, hay otros crímenes. En caso boliviano, por ejemplo, los que están presentes, además del narcotráfico, son la trata y tráfico de personas y el contrabando. Estos tres son los delitos más presentes en caso boliviano. Ahora, ¿por qué en caso boliviano se ha encontrado que sea la familia el que sea el actor clave de todo esto? Varios estudios que se han hecho han mostrado que la familia es un espacio donde hay confianza y donde hay mucha seguridad. Y en el tema del narcotráfico, el hecho de tener cierta confianza, cierta confidencialidad en las cosas ilícitas que está haciendo, aseguran ciertos resultados y se evita, digamos, que la gente termine en la cárcel en caso de que sean descubiertos. Ahora, ¿qué factores explican la presencia de crimen organizado en el caso boliviano? Un primer tema tiene que ver con la ubicación geográfica, es decir, Bolivia ocupa un puesto central en Sudamérica, pero a la vez está vinculado con los principales países que producen, donde se cultiva y se produce hoja de coca y se transforma a sus derivados. Por tanto, este es uno de los elementos básicos, la geografía de la ubicación, pero además el hecho de tener extensas fronteras. Bolivia tiene frontera con los principales productores, excepto Colombia, que tienen vinculaciones, relaciones con actividades del tema de tráfico y producción de hoja de coca. Pero además, débil e intermitente presencia de las instituciones de orden y seguridad y desarrollo humano. Por mucho, también hay muchos estudios, por mucho que se hagan grandes esfuerzos, la eficacia de las políticas de control e interdicción tienen sus limitaciones a la hora de evaluar los resultados. Entonces, hay importantes esfuerzos, pero se ve que las políticas actuales tienen ciertas limitaciones que evitan una mayor eficiencia en estas políticas. Ahora, por otra parte, el crimen organizado transnacional está presente en Bolivia, ocupando diversas regiones del país, sobre todo a lo largo de la frontera con Brasil, Argentina y Paraguay. Buena parte de lo que también se ha observado es que el proceso, si bien hay ciertas regiones donde se produce la hoja de coca, el procesamiento y el trabajo ya posterior se realizan sobre todo en lugares que están cerca de las regiones fronterizas. Entonces, esa es otra evidencia también que se ha encontrado. Ahora, voy a ir analizando rápidamente las relaciones de los países vecinos en relación con esto, el crimen organizado colombiano en Bolivia. Las organizaciones criminales colombianas tienen importante presencia en Sudamérica en general y están presentes naturalmente en Bolivia. Se ha encontrado que son los grupos criminales colombianos los que han desarrollado el mayor conocimiento de cómo se gestiona no solamente la producción, sino el tráfico y otros procesos, transporte, etcétera, que tienen que ver con el movimiento de la dinámica del narcotráfico. Además, controlan tanto la distribución como las redes en los países de Sudamérica. Si ustedes analizan, hay varios grupos, luego vamos a entrar directamente a cuáles son ellos, pero básicamente todos ellos lo que han hecho es desarrollar una gran capacidad para movilizar grandes volúmenes de derivados de la hoja de coca, clorhidrato y pasta base, básicamente. En Bolivia se ha encontrado y se ha manifestado mediante 3 organizaciones criminales: las autodefensas campesinas, que hace un momento se había mencionado, de Casanare, los rastrojos y los urabeños. Estos son los 3 grupos criminales más importantes colombianos que tienen presencia importante en Bolivia y además tienen un lugar de presencia dominante, que es Santa Cruz. Santa Cruz es el centro neurálgico en este momento de intermediación y tráfico de los productos de narcotráfico que se dan en esta parte de Sudamérica. Entonces, esa es la importancia que tiene Santa Cruz. Y han establecido incluso unas entidades que se llaman oficinas de cobro, lo que significa que hay una especie de, transferencias de conocimiento o de volúmenes de productos que son después pagados para los traficantes colombianos.
Con Perú, la conexión entre Bolivia y Perú. Bueno, en ambos casos hay lo que se llaman los clanes familiares. En Colombia, en Perú también una buena parte de los grupos se conocen como clanes familiares y tienen la misma racionalidad que acabo de explicarles, la unidad, la seguridad dentro de la familia. Creo que nuestra identidad andina, vamos a decir, debe tener algunos elementos que justamente hacen que sean las unidades familiares el eje de organización de estos grupos. Conocidos también como carteles criollos, o bandas controladas desde el acopio hasta la gestión del preembarque o por diversas otras vías. Desde el 2011 se incrementó el flujo de avionetas. Estoy mencionando ahora qué es lo que ha pasado en el último tiempo. Desde el 2011 se incrementó el flujo de avionetas con matrículas bolivianas con destino a la región de Pichis, Palcas y su posterior, Palcazú, y su posterior retorno. Es decir, acá lo que los estudios también han mostrado es que desde estas localidades al sur del Perú han venido avionetas bolivianas, han recogido la carga, básicamente pasta base, y esa misma la han llevado hacia el oriente boliviano. Y muchas avionetas hacían hasta 2 vuelos durante el día. Hay varios estudios de las investigaciones policiales donde han mostrado cómo han ido funcionando, y esta ha sido, digamos, una forma como han estado trabajando. Además, entre 2011 y 2015, el tráfico ilícito de drogas desde el Perú se trasladó por vía terrestre y aérea. Es decir, son varias las formas en que se produce el tráfico. Además, si hablamos en términos de volúmenes, las avionetas bolivianas cargan en un rango entre 300 y 350 gramos y algunos hasta 400 kilogramos del producto, ¿no? Básicamente pasta base de cocaína. En el caso de la conexión entre Brasil y Bolivia, bueno, el crimen organizado brasilero opera por 2 organizaciones principales. El primer, Comando Capital, que lo hemos escuchado anteriormente, y segundo, el Comando Vermelho o Comando Rojo. Entonces, esas son las 2 grandes organizaciones y son las que tienen la mayor presencia como organización en Bolivia. Y se encargan básicamente de abastecer el mercado de drogas de Brasil y otros países suramericanos. Es decir, estos grupos reciben la droga boliviana y se encargan de llevarla por sus distintos mecanismos a sus países de origen. Proveen también drogas ilícitas a varios países de África, Europa y Asia. Es decir, Brasil, viendo un análisis geopolítico del tráfico de drogas, juega un rol central en Sudamérica. Es el centro o el hub de donde se deriva, digamos, la producción para otras partes. Ya. Bueno, entonces, los clanes bolivianos que producen el PVC para abastecer la demanda de droga procede básicamente de estas regiones que ya les he mencionado. En el caso de Argentina, básicamente también tiene el crimen organizado también tiene una importante relación con las bandas argentinas. Lo que se hace básicamente en el caso boliviano es que grupos bolivianos llevan hasta Argentina los productos que se producen ahí. Más o menos el 80% de las drogas que salen de Bolivia llegan básicamente por vía aérea. O sea, ahí se comprueba básicamente que el tráfico dominante, y cuando menos en términos cuantitativos, es por vía aérea. Hay también tráfico humano, y hay muchas personas que llevan, algunos incluso tragan las cápsulas, pero básicamente los grandes volúmenes se llevan por vía aérea. Y lo que se hizo también, y otro dato que es muy importante, se recurrió a los vuelos aéreos para disminuir dramáticamente el riesgo de identificación y incautación de la cocaína. En cambio, la probabilidad de ser descubiertos traficando cocaína es mucho mayor si se lleva a nivel terrestre, digamos. En el caso con Chile, digamos, también hay una relación bastante importante, con la diferencia que los volúmenes de droga que se lleva hacia Chile son comparativamente menores a lo que ocurre con los otros países. De la misma manera, la conexión con Paraguay. Paraguay también tiene una importante relación. El rol que juega Paraguay en la región, básicamente, es de retransferencia de lo que se lleva a Brasil, y Paraguay también va recibiendo, pero Paraguay sobre todo tiene fuerte participación con el tema de la marihuana. Es el principal productor de marihuana en la región
y su contribución a toda la dinámica regional tiene que ver con esa producción. Ahora, ya para ir finalizando, quisiera plantear dos ideas fundamentales. La necesaria cooperación fronteriza entre países vecinos. Bolivia mantiene importantes relaciones de cooperación regional y dentro de ella cooperación fronteriza con todos sus vecinos. En este trabajo hice un análisis de las reuniones entre las autoridades encargadas del tráfico de drogas, de reprimir el tráfico de drogas de los 5 países con los que Bolivia interactúa, y en todas observé que a nivel de diálogo y cooperación para llevar adelante distintas formas de operación, distintas formas de cooperación policial, formas de cooperación entre fiscales o entre otras autoridades que trabajan en la lucha contra el narcotráfico, han logrado dar mejores resultados siempre y cuando coordinen entre ellos y intercambien información. La clave, una de las claves fundamentales para que haya mayor éxito en todo este proceso para digamos, controlar el tema del narcotráfico es una verdadera comunicación y cooperación de trabajo entre los órganos policiales, principalmente, complementariamente fiscales, para poder llevar adelante, digamos, la represión contra el narcotráfico. Algunas conclusiones para seguir adelante. Hoy el narcotráfico es uno de los problemas públicos internacionales más complicados. Eso no hay mayor duda. Entonces, eso implica que se siga trabajando en mejorar las capacidades para luchar contra ellos. La emergencia de la sociedad de redes ha hecho que el narcotráfico sea menos visible y se dificulte la persecución del delito. El hecho de haberse constituido estas redes de narcotráfico hace que la persecución del delito se complejice. Entonces, ese es otro tema bastante importante. Un tema importante son las nuevas tecnologías de información, comunicación y transporte que han facilitado y ampliado el desplazamiento del narcotráfico. Es decir, hoy en día la capacidad para llevar droga, no solamente en grandes volúmenes, sino a grandes distancias, se ha multiplicado y se ha hecho mucho más eficiente, lo cual a la vez va a exigir que las capacidades policiales y de otros entes que trabajan en estas actividades represivas deban mejorar sus capacidades para poder luchar contra el narcotráfico. Está clarísimo que la cooperación internacional es la política clave en la lucha contra el narcotráfico. Y la cooperación policial y de otras formas requiere de la voluntad de los estados. Esas, digamos, son dos condiciones fundamentales. Y dentro de esto la cooperación fronteriza es determinante para frenar el tráfico ilícito de drogas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a José Roca Vado, y ahora vamos a pasar a analizar la situación del narcotráfico en Chile, y para ello vamos a contar con Jaime Baeza, que es profesor de la Universidad de Chile. Bueno, buenas tardes a todos. Primero un disclaimer antes de comenzar. Esto solo involucra la opinión de María Cristina Escudero, mi coautora, también profesora de la Universidad de Chile, y quien habla, y no representa nada al Ministerio de Defensa, donde soy asesor y donde llevo varios años trabajando. Esto es una opinión estrictamente personal y en términos de un trabajo académico con la Universidad de Chile. Lo segundo, obviamente, agradecer a Fabián, agradecer al IDI de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación de estar acá. Partir diciéndoles que esta presentación me ha resultado particularmente difícil y la verdad que la sufrimos bastante para llegar a esto. ¿Y por qué sufrimos bastante? Porque somos un país bastante raro en esto y compartimos nuestra rareza con el resto del Cono Sur. El artículo 101 de la Constitución Política de 1980, reformada en el año 2005, es taxativa en determinar el ámbito de la defensa, en el inciso primero a las Fuerzas Armadas, y todo lo que son las relaciones de orden y seguridad en el inciso segundo a la Policía de Carabineros de Chile y a Investigaciones de Chile. Y ese principio de separación estricta nos obliga a una aproximación al tema del narcotráfico de la perspectiva chilena que tal vez puede diferir de otros países. Y eso nos generó ciertamente un problema de cómo aproximarnos, porque nosotros siempre hemos trabajado más bien desde el ámbito de la defensa y no de la seguridad pública o la seguridad ciudadana. Y en este sentido, lo que primero vamos a plantear es que no existe un camino único para enfrentarse a este flagelo. Y aquí, primero que nada, el rol de las Fuerzas Armadas y las policías
están absolutamente separados, y algo que desarrollamos bastante en el texto que está a disposición de ustedes, y no quiero ahondar en eso porque tampoco quiero aburrirlos, y como decía Antonio, quiero aprovecharlos que están todos despiertos para poder plantear un par de ideas. Lo segundo, el tema de la importancia geográfica, el tema de la realidad chilena como un país de tránsito, aunque con aumento de consumo. Y esto es algo importante también, que justamente lo estábamos conversando ahora en el break. Ya no solo es un tema de que somos meramente un tránsito, que se nos usa como puerto, sino que también empieza a haber consumo interno, porque también las condiciones económicas del país van cambiando, y hay gente que puede acceder a comprar incluso droga más refinada de lo que podría comprar antes. Y tercero, que nos vamos a detener un poco en la idea de capacidad estatal, pero más bien en un concepto que en castellano no se entiende tan bien, que es state capacity, que es presencia agencial del Estado, y que tiene mucha relevancia con respecto a qué se hace frente al fenómeno del narcotráfico. ¿Qué hemos hecho? Y esto también a materia de introducción. En la última década hemos tenido dos planes fundamentales, uno superpuesto sobre el otro. El primero es el Plan Frontera Norte, establecido por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, actualmente candidato a la presidencia de la República, y el segundo, el Plan Nacional contra el Narcotráfico, durante la actual gestión de su excelencia la presidenta de la República, doña Michelle Bachelet. En este sentido, ambos programas determinan con meridiana claridad la idea de que el tema del narcotráfico es un asunto de seguridad interior, y que debe ser asumido por forma prioritaria, no dije exclusiva, pero prioritaria, por las policías y no por las Fuerzas Armadas. Segundo, la necesidad de solucionar problemas de control territorial y presencial, de presencia agencial en todo el territorio, van asociados a esto. ¿Y a qué alude esto? Alude a que nosotros como territorio... No, bueno, claramente eso fue apúrate. Trataremos de hacerlo muy breve para que pasemos a la música. Claramente en un territorio tan vasto, tan escarpado y tan difícil como el chileno, la presencia agencial en todo el territorio a veces es complicada. Y en ese sentido nosotros tenemos un desafío ahí. Y obviamente junto con el desafío del territorio, de la presencia de la agencia del Estado, con la presencia no solo de las Fuerzas Armadas o de las policías, sino también de los controles de aduana, la salud pública, etcétera, se hace complicado. Y obviamente tenemos problemas asociados al consumo. En el texto que tienen en el libro nosotros planteamos que existen básicamente dos posiciones frente a este tema. Y a partir de lo que la Constitución establece como separación estricta, uno podría tomar una primera posición y decir, bueno, el Estado queda en un área gris, porque se crearía tal vez una diferenciación artificial a un fenómeno que requiere estrategias mixtas. Esa sería una forma de decir, ustedes chilenos están mal de la cabeza y lo que ustedes necesitan es aproximarse a este fenómeno de otra forma. Sin embargo, nuestra posición como Chile es que esta diferenciación es sana para el mantenimiento de la paz y sobre todo para el funcionamiento de un Estado de Derecho sano, fuerte y sólido. Y vamos a dar razón de estos dichos en los próximos minutos. Obviamente que se puede tener una mirada más amplia de los roles de las Fuerzas Armadas, pero es necesario no confundirlo. Obviamente que las Fuerzas Armadas, me faltó una F ahí, perdón, en seguridad interior también existen, en estados de excepción, como Guardia Marítima, o la Fuerza Aérea en materia de naves que aterrizan al país, sin duda que también cumplen un rol. Y ese rol, que son excepciones, ratifican la regla general de cómo opera Chile. La Guardia Marítima, fundamentalmente, frente a delitos cometidos en alta mar, y donde tiene que haber una presencia de un oficial de la rama del litoral de la Armada de Chile, y que una vez llegado a territorio continental deben ser entregados inmediatamente a Carabineros. En el caso de la Fuerza Aérea tiene que ver con temas más bien aeroportuarios, no tienen un rol policial. Y a lo largo de los próximos 10-15 minutos explicarles por qué esta separación además nos hace bien como país. Y que el hecho de que sea buena para el caso chileno
no significa que necesariamente tengamos que exportarle ni darle la receta a nadie más. Funciona para nosotros. Y eso también es importante dejarlo claro. Y ahí otros países tomarán otro camino. En cuanto a esta separación y los proyectos, el proyecto del presidente Piñera en Seguridad y Defensa no fue aprobado en el Senado, y me detengo un segundo en lo que fue la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, donde se planteó la idea de una seguridad ampliada, y que a nuestro modesto entender es peligrosa, porque muestra una posición en la élite política chilena complicada, flexibiliza demasiado las competencias institucionales y no precisa cuál es la cooperación internacional real. Esta idea de seguridad ampliada, donde las Fuerzas Armadas operan en materia de inteligencia, operan tal vez en materia operativa, con quién, dónde, cuándo, no lo dejó nunca claro, y el Senado de la República finalmente termina por desechar esa idea. Sin embargo, mantiene la idea del plan de frontera norte, que es aproximar al fenómeno de la droga con el extremo norte y en las fronteras con los países que son productores, y que a pesar de que pudiese parecer un poco hostil, sobre todo a este hermoso país que nos acoge hoy día, a la luz de políticas de cuerdas separadas, aunque hubo tensiones con el Perú, obviamente se pudieron resolver en su momento. Y con Bolivia, bueno, eso es otra historia. Y vamos a tocarlo al final. Y esto viene de la mano de una plan de seguridad pública para enfrentar el narcotráfico que tiene más larga data y que viene desde el 2005. Y aquí un fenómeno muy relevante. Carabineros de Chile fue sacado del Ministerio de Defensa, tema que por ahí conversábamos con otros casos donde todavía están en el Ministerio de Defensa, y entró al Ministerio del Interior sin por eso Carabineros de Chile perder la importancia ciudadana que tiene. Y al final de la presentación me voy a referir un segundo a Carabineros, que es una fuerza muy particular, además, que no es necesariamente replicada en otras partes del mundo. Obviamente, esto no significa que nosotros no estemos... seamos parte de la región y que estemos ajenos a las amenazas. No lo estamos. Y obviamente que necesitamos una perspectiva multidimensional. Obviamente que necesitamos una perspectiva de diálogo también, incluso con las instituciones armadas, pero donde hemos separado bien esto porque creemos que en la prevención del delito, y particularmente en la subsidiariedad de la prevención del delito, es donde mejor se puede enfrentar esto, precisamente por la característica multidimensional del fenómeno. El contexto. Obviamente que la globalización económica genera oportunidades de desarrollo, sobre todo en la frontera, pero también para las actividades ilícitas. Y nosotros nos hemos convertido en un punto de tránsito, porque tenemos una posición geográfica que es bastante estratégica, porque podemos dialogar con Oceanía a través del Estrecho de Magallanes, con Europa, es decir, tenemos un problema geográfico que es real. Y en eso el Plan Frontera Norte lo que hizo fue diseñar qué se podía hacer en un momento donde las tensiones con Perú no habían desaparecido del todo. Todavía quedaba cierto pendiente el tema de La Haya, y la idea era, por cierto, no generar suspicacias y no generar actos de mala fe al respecto. Y en ese sentido el principal beneficio, porque la principal característica del Plan Frontera Norte es sacar el tema explícitamente, el tema del narcotráfico y el tema del combate al narcotráfico del ámbito militar. Eso también es una medida de confianza o de mostrar confianza hacia los países vecinos. Y lo otro es generar políticas públicas que involucren a más instituciones que solo las Fuerzas Armadas. Ahora, el problema es que también en el norte como en el extremo sur nuestras agencias son débiles. Y al ser débiles nuestras agencias, las zonas alejadas de los centros de toma de decisiones muchas veces no eran capaces de lidiar con lo que se decidía en el centro, o quien decidía en el centro, en Santiago, no entender realmente lo que está ocurriendo en la frontera. Frontera que además, y ahí hay una responsabilidad del Estado de Chile, y recién lo hablábamos acerca de Arica, donde todavía hay marginalidad, exclusión social, y donde claramente hay un trabajo importante, independiente, que se haya invertido una suma de dinero que para el caso chileno no deja de ser 60 millones de dólares. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet? Decir, bueno, vamos a tener que mirar este plan, pero vamos a tener que vincularlo más allá del norte. Más allá del norte, primero porque empieza a haber consumo en Santiago, empieza a haber consumo en las regiones del centro y sur del país, y porque el problema no es exclusivo de una frontera con un país.
y hay que mirarlo en ese sentido de mejorar las capacidades de integración vertical y horizontal de los distintos niveles administrativos, pensando en los gobiernos regionales, pensando en las municipalidades, esto incluye también el monitoreo de incentivos para la producción, incluye el mirar el microtráfico, que muchas veces, por ser microtráfico, justamente has dejado de lado en la mirada más general de lo que hay que tener. Y también, y voy a recalcar esto en un segundo también, existen varios informes internacionales que señalan que Chile es un país clave en materia de precursores para la generación de drogas. Y ahí es donde nosotros necesitamos también trabajar, también la inteligencia financiera y la inteligencia a nivel policial. Es decir, finalmente lo que necesitamos es state capacity. Y esta habilidad de dominar todas las conductas que ocurran al interior de un Estado donde además cobramos impuestos. Es decir, junto con el costo de ser parte de un territorio, el ciudadano debería exigir los beneficios de aquello. Y ahí es donde nosotros claramente tenemos cierta debilidad importante. En materia de cooperación internacional, a partir de esta visión que tenemos en Chile sobre el tema del narcotráfico, bueno, obviamente nos pone en deuda, pero también nos pone en deuda con nuestros países vecinos. Con Bolivia la relación es difícil. Con la actual administración del presidente Morales no cabe duda que las cosas se han complicado bastante. Sin embargo, existen acuerdos para la persecución del delito. Incluso habíamos tenido una gran facilitación en el flujo de información. Esto se viene abajo en los últimos 2-3 años y todos saben de los incidentes de las últimas semanas en la frontera. Y la verdad es que tenemos que reconocer con pena que experimentan un retroceso histórico en materia de cooperación en la frontera, las relaciones entre Chile y Bolivia, y que esperamos que mejoren. Y esperamos que mejoren porque la verdad es que el pueblo boliviano es un pueblo hermano e independiente de las situaciones que estén ocurriendo, creemos que con Bolivia necesitamos trabajar juntos y de la mano para resolver esto, pero sería tal vez esconder la cabeza en un hoyo, no reconocer que la situación en este momento en materia de cooperación con Bolivia es bastante compleja, por decirlo menos. No es beligerante en ningún caso, pero no es lo satisfactoria que uno esperaría. Todo lo contrario con el Perú, que no solo es satisfactoria, sino que nuevamente está llegando a un nivel muy alto el intercambio de información, de trabajo. Hay un comité de frontera funcionando y ciertamente esta semana es una semana muy importante en esta materia. La semana pasada hemos restituido el 2+2 y esta semana tenemos un gabinete binacional. Yo creo que este es el punto de partida y tal como decía nuestro embajador en una entrevista, si no me equivoco sale en La República, señalaba, bueno, aquí venimos con agenda abierta porque venimos a construir el futuro. ¿Significa borrar el pasado? Por cierto que no podemos borrarlo. Pero significa que con el Perú, y esta semana lo ratifica eso, partimos una relación que yo creo que es beneficiosa para ambos países y solo vienen cosas buenas. Con Argentina, rápidamente. Sí, yo creo que me demoro menos incluso. Con Argentina, tenemos 7 comités binacionales regionales trabajando. La evolución de las buenas relaciones que yo diría de hermandad plena, y eso ratificado en el Tratado de Maipú del 2009, y una profundización incluso de cooperación sin precedentes, prácticamente una libre circulación de personas entre los dos países, con un solo control. La generación de Cruz del Sur desde el ámbito de la defensa, que es algo que hace 30, 40 años habría sido absolutamente impensado. Es decir, que tengamos una fuerza conjunta y combinada stand-by para Naciones Unidas en materia de operaciones de paz, refleja el nivel de trabajo con Argentina y en materia de control de estupefacientes, de droga también, a nivel fronterizo se ha llegado a niveles de cooperación nunca antes vistos. Y tenemos desde ya trabajando en esa materia. Con Colombia también hemos ido trabajando, particularmente en las últimas 2 administraciones colombianas, en mejorar aquello. En materia de cooperación internacional, bueno, eso lo pueden revisar posteriormente en el texto también. ¿Qué problemas tenemos? Consumo y problemas internos. Tal como les señalaba hace un minuto, el International Narcotics Control Strategy Report de este año señala a Chile como un país problemático,
como proveedor de sustancias, principalmente efedrina, pseudoefedrina y preparaciones a base de efedrina, que son, cierto, la base para construir drogas. Y si bien la cocaína no es un problema consolidado en nuestra juventud, sí me atrevo a decirlo responsablemente, y lo conversábamos en el break, la marihuana sí lo está haciendo. Y todos sabemos cómo después viene el causal chain para abajo. Es tremendamente complicado. Y existen varios reportes, tanto del PNUD como en general de Naciones Unidas, que han señalado este tema. Dos últimas láminas para ir cerrando lo que ha sido el capítulo, el resto obviamente el texto lo tienen a disposición. La paz en Colombia nos enciende alguna alarma. Obviamente es la mejor noticia para la región en mucho tiempo, sin duda. Chile ha acompañado el proceso, tenemos un embajador de lujo como es Luis Mayra, que iba acompañando al gobierno colombiano y a las partes en disputa. No podemos estar más regocijados de que esto ocurra. Sin embargo, una externalidad negativa que off the record lo sostienen chilenos, pero también otros, pero particularmente gente en la comunidad de inteligencia chilena, dice, bueno, ¿a dónde se van a ir? Porque de alguna parte estos narcotraficantes de segunda o tercera generación, a alguna parte van a ir. Y ahí necesitamos un trabajo conjunto y combinado con Bolivia, con Perú, con Colombia, con Ecuador, es decir, en esta multiplicidad de identidades que tenemos los chilenos, ¿cierto? Somos Cono Sur, pero también somos andinos. Y ahí necesitamos trabajar en conjunto mucho más. En conclusión, bueno, hemos dado toda una vuelta a la cooperación, de qué hacemos, nuestros principios constitucionales. Bueno, entonces, ¿por qué diablos las Fuerzas Armadas no tienen que participar en esto? Y permítanme concluir con esto. Obviamente, dado nuestro entorno, nuestras fronteras son una ayuda natural. Eso sin duda, nosotros somos medio isla, como muchas veces se dijo. Y nos encontramos en un momento crítico. Sin embargo, nosotros creemos, y lo que hemos visto en materia de evidencia vis a vis otros países, es que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para combatir el delito. No es su función natural, al menos de las Fuerzas Armadas chilenas. Pero sí pueden compartir información, sí pueden hacer inteligencia, y ahí sí están entrenadas para hacerlo. Sin embargo, creemos que el Estado de Derecho exige ganar la batalla en el terreno de la institucionalidad democrática actualmente vigente. Los narcotraficantes no pueden dictarle qué hacer a un Estado de Derecho democrático. Las reglas y las normas las ponemos nosotros, los demócratas que creemos en las reglas del Estado de Derecho. Y en este sentido tenemos a Carabineros, que es una institución única en su tipo, que sí puede hacer el trabajo, porque tiene disciplina militar, porque tiene una organización vertical y claramente establecida, porque hay que dotarle de más y mejores recursos para que cumpla su función. Pero Carabineros, que además estuvo por muchos años en el Ministerio de Defensa, es claramente una fuerza que sí es capaz de trabajar, mientras que las Fuerzas Armadas deben cumplir, obviamente, otras misiones. Si hay contingente para desplegar oficiales en zonas críticas, por supuesto, y eso es algo que se ha venido discutiendo. Evidentemente la frontera está constitucionalmente en manos de Carabineros. Eso no significa que las Fuerzas Armadas no puedan hacer rondas, que no puedan hacer presencia, que no puedan trabajar. Ayudando, coayudando, pero no es la función de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, si se realizan detenciones, estas deben ser puestas en manos inmediatamente de Carabineros o Policía de Investigaciones, porque no se puede pasar ese Estado de Derecho democrático. Es decir, la cooperación interagencial no es seguridad ampliada, no es romper los roles, sino potenciar los roles en democracia de cada uno. Es cuanto puedo informar, Lucía, en menos de un minuto. Muchas gracias a Jaime Baeza, y vamos finalmente a presentar la situación del narcotráfico en Perú, que va a estar a cargo de Jaime García, investigador del Instituto de Estudios Internacionales. Gracias. Gracias, Fabián. Buenas noches. Yo aprovecharé también para ir recogiendo algunas de las ideas y coincidencias que tenemos con los panelistas a lo largo de esta jornada. En primer lugar, se ha dicho desde el comienzo que la dinámica del narcotráfico versus la forma que tienen los estados en actuar es una ventaja. La forma, en el caso de Perú, como el narcotráfico se ha movido desde la producción de hoja de coca, el incremento y la productividad de la hoja de coca,
el incremento de la productividad de números de kilos para producir 1 kilo de cocaína. Si hace algunos años se utilizaban 380 kilos de coca para 1 kilo de cocaína, hoy día se está utilizando 250, 240. Si antes se producían 1 tonelada de hoja de coca en 1 hectárea, hoy día se producen 4. Y si en algunas zonas del Perú se encuentran 20.000 plantas por hectárea, en otras zonas hay 200.000 plantas por hectárea. Entonces, evidentemente, el narcotráfico tiene una dinámica, va innovando, y las innovaciones tienen que ver también cómo utilizan los insumos químicos, cómo reemplazan los insumos químicos, cómo utilizan nuevos medios de transporte, de la exportación de la droga, de las formas de financiamiento, del microfinanciamiento, de la comercialización. En general, digamos, se van adaptando muy rápidamente conforme va la policía, va descubriendo la forma de actuar del narcotráfico y empieza a desarrollar operativos. Ellos van mudando nuevamente hacia otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, tiene una dinámica muy rápida, ¿no? Sin embargo, los estados tienen que planificar, tienen que aprobar presupuestos. Una vez que están aprobados los presupuestos, es muy difícil moverse de las actividades que ya están debidamente presupuestadas, y eso restringe mucho también el accionar de los estados, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, un primer elemento. Y en el caso específico del Perú se dan otras circunstancias también importantes. Por ejemplo, el narcotráfico del Perú ya se ha nacionalizado. Es decir, si hace unos años eran los cárteles colombianos y mexicanos los que mandaban dentro del Perú, y básicamente nosotros nos dedicamos a la producción de hoja de coca, hoy en día ya no. Hoy en día todo el desarrollo del narcotráfico está en manos principalmente de clanes familiares, de cárteles criollos, en fin, de grupos pequeños, algunos medianos, otros grandes, pero hay una gran configuración de una red que está debidamente organizada, ¿no? y que opera por todo el Perú con especializaciones y todo. Entonces, esto también es algo que hace mucho más difícil el tener que enfrentarlo. Adicionalmente, mantenemos lamentablemente el problema de remanentes de sendero en una zona que es la zona que nosotros denominamos el Brain, y que en esa zona particular, digamos, complica la situación, porque la presencia del narcotráfico, sumando a los remanentes del terrorismo, que prácticamente están integrados también a la actividad del narcotráfico, hace que el actuar sea más complicado, ¿no? Porque tanto, como bien ha explicado nuestro compañero de Chile, donde hay una clara definición de lo que hacen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, en el Perú también, y es así. Es decir, los responsables de luchar contra el narcotráfico es la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del Brain, donde se produce el 77% de la droga del Perú, está por una situación de presencia de remanentes terroristas, está a cargo del comando político-militar, un comando político-militar de las Fuerzas Armadas. Entonces, y se privilegia la lucha contra el terrorismo, y sin embargo la lucha contra el narcotráfico ha quedado en un segundo plano, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos hacen ver de que se necesitan hacer algunos replanteamientos hacia adelante para ver de qué manera enfrentamos la situación del narcotráfico en los próximos años. Sobre el tema del Brain, yo quisiera agregar, el Brain actualmente se concentra la mayor producción de cocaína. En este momento tenemos a 1.000 cocaleros que están en el Parque de Huayna Cápac, han venido a hacer una protesta aquí a Lima, ¿no? A presionar al gobierno con su agenda principal, que es no a la reducción de cultivos ilícitos, ¿no? Y además solicitan también incrementar los precios. Nosotros tenemos una empresa ENACO, una empresa nacional que debería comercializar el 100% de la coca, y sin embargo lo que compra de coca cada vez es menor, ¿no? El año pasado compró 1.800 toneladas frente a una demanda legal de alrededor de 10.000 y frente a una producción potencial de alrededor de 110.000, 120.000, ¿no? Entonces, los argumentos que utilizan estos movimientos cocaleros, que empiezan a buscar el respaldo político, y ahí nuevamente alguien hacía la pregunta en el panel anterior,
acerca de las vinculaciones entre tema de narcotráfico o a través también de movimientos cocaleros, empiezan a hacer las presiones. Y se suman a esto, por supuesto, los representantes políticos principalmente de la zona, ¿no? Entonces, no nos llamará la atención ver en los próximos días a algunos congresistas a favor, digamos, de esta movilización que están haciendo los cocaleros, cuya única pretensión es evitar que se entre con una política antidrogas en el Brain, algo que no se ha hecho en el Brain lamentablemente desde hace muchos años, ¿no? Entonces, esta es la situación, digamos, interna. Si bien podemos notar nosotros una reducción de cultivos en los últimos años, sobre todo a partir del año 2012, en los últimos 5 años ha habido una reducción de cultivos ilícitos, debido principalmente a un incremento de las áreas erradicadas de cultivos ilícitos, que hemos pasado de un promedio de 10.000 hectáreas que teníamos entre los años 2005 a 2011, a alrededor de unas 30.000 hectáreas que hemos tenido en los últimos 5 años. Esto ha tenido un fuerte impacto, pero lamentablemente la erradicación se ha planteado solamente en una zona del Perú, en la parte nororiental de los Andes, que se conoce como el Alto Huallaga. Ahí ha habido una reducción fuerte de cultivos y se evidencia una reducción de 20.000 hectáreas que tenían hace 5 años, alrededor de 2.000 hectáreas que puedan tener ahora. Sin embargo, en la parte suroriental, donde está el Brain, ahí más bien se ha consolidado con una zona de producción de 20.000 hectáreas, donde se destina todo al narcotráfico. Sobre la labor que hace la policía en decomiso de producción potencial de cocaína, todavía los niveles de decomiso son mínimos, estamos por debajo de las 20 toneladas de cocaína. Parece que este año vamos a tener mejores resultados, pero en cualquier caso eso representa entre un 5 y en el mejor de los casos 7-8% del total de potencial de cocaína que produce el país. En el control de insumos químicos sí hemos tenido algunas mejoras, sobre todo a partir del año 2003, en que se implementa una nueva ley de control de insumos químicos que involucra a la SUNAT en el control de los insumos químicos y empieza a verse los resultados en el año 2014-2015, y subimos de alrededor de unas 500 toneladas que incautábamos entre los años 2000 y 2010 el año pasado, que se han incautado cerca de 6.000 toneladas de insumos químicos, lo que 8.000 toneladas de insumos químicos el año pasado, lo que evidencia un claro progreso, ¿no? Si en el Perú, siendo un país productor, la reducción de cultivos ilícitos tiene que venir de la mano con programas de desarrollo alternativo, porque en el momento que uno le erradica los cultivos a los cocaleros, tiene que haber, digamos, de parte del Estado diseñado también una estrategia de apoyo con programas de desarrollo alternativo que les puedan ofrecer la posibilidad de optar otras actividades lícitas, otras actividades económicas lícitas, principalmente actividades agropecuarias o agrícolas, ¿no? Sobre todo lo que se ha planteado mayoritariamente es la instalación de cacao y café, en algunos casos de plátano y algunos otros cultivos que son de la zona y que tienen, digamos, una posibilidad de mercado. En la medida en que se ha logrado una reducción de cultivos e inmediatamente ha entrado el Estado con estos programas de desarrollo alternativo, se puede conseguir que esa reducción sea sostenible, ¿no? Donde hemos visto que en áreas que ha habido erradicación, pero que no ha llegado un programa de desarrollo alternativo, lo que hay es una resiembra inmediata. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a sincronizar mejor las actividades. El Estado peruano ha incrementado fuertemente los gastos gubernamentales directos. Hemos pasado de ser un país que financiaba su estrategia antidrogas en base a los recursos de la cooperación internacional, principalmente americana, a hoy en día ser un país en que en un 60% el presupuesto, 60-70% del presupuesto es cubierto con recursos del gobierno nacional. Sigue también el apoyo de la cooperación internacional, pero cada vez es menor, y de esa manera también el Perú ha logrado ya incluir dentro de su esquema presupuestal 4 programas de presupuestos por resultados,
que están vinculados a la lucha contra las drogas, ¿no? Esta es una buena noticia y ojalá que esto se siga consolidando en los próximos años. Ahora quisiera un poco ver de qué manera lo que está pasando en otros países puede afectar, y está afectando, de hecho, digamos, aquí en el Perú, ¿no? Entonces voy a empezar con el caso de Colombia. En Colombia hemos tenido básicamente, yo diría, 3 etapas en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Entre el año 85 y el año 2000, lo que tuvimos nosotros es, entre el año 1985 y el año 1995, tuvimos donde el Perú era claramente el gran productor de hoja de coca a nivel mundial. Nuestros niveles de producción alcanzaron a las 120.000 hectáreas. Y donde básicamente el rol que tenía Colombia era, se desplazaba la exportación de pasta básica hacia Colombia, en Colombia se reprocesaba y se exportaba. Y las bandas y los cárteles internacionales estaban en el Perú, digamos, organizando toda esta situación. De ahí vemos cómo el Perú empieza a reducir los cultivos ilícitos hasta llegar a su mínimo histórico en el año 1999, de 38.000 hectáreas. Y lo que pasa en Colombia se incrementa en ese mismo año, hay una subida que llega hasta 160.000 hectáreas. O sea, claramente se desplazan los cultivos hacia Colombia, el efecto globo, le sale a Colombia más rentable económicamente producir la hoja de coca, adapta la hoja de coca en Colombia y extiende de una manera impresionante los cultivos ilícitos en Colombia. Ya no necesitan llevar la droga desde Perú. Y esto también debido a las operaciones que se hacen de interdicción aérea, que logran romper el puente aéreo que existía en ese momento, como el que existe ahora, por ejemplo, entre Perú y Bolivia, ¿no? De ahí lo que vemos es que a partir del año 2001 se implementa en Colombia, con el apoyo de la asistencia americana, con millonarias cantidades de dinero, el Plan Colombia, y Colombia logra reducir desde el año 2001, que tenía 160.000 hectáreas, llegan a tener la menor cantidad en el año 2013, en que tienen 48.000 hectáreas, de 160.000 a 48.000. Y nosotros en ese mismo lapso subimos de 38.000 a 49.000 hectáreas. Es decir, en ese año nosotros nos convertimos en los primeros productores de coca y de cocaína y exportación de cocaína en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa a partir de ahí, no? A partir de ahí, Colombia entra a un nuevo proceso, que es este proceso de paz, que todos saludamos, por supuesto, pero que tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. Y tiene un efecto, lamentablemente, positivo a favor, digamos, del narcotráfico, y vemos cómo crecen los cultivos desde los 47.000, las 48.000 hectáreas que tenían en el 2013 a 96.000 hectáreas en el 2015. Según los informes de Estados Unidos, son 180.000 hectáreas que tienen, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese periodo, no? Y mientras tanto, el Perú redujo los cultivos ilícitos. Lo que pasa ahí es que, evidentemente, este proceso de paz se inicia en el 2012 y se busca una distensión en el territorio en manos de las FARC, que son territorios cocaleros principalmente, ¿no? Y la reducción, a eso hay que agregar la reducción al principio y luego la eliminación de la aspersión aérea. Ellos hacían una erradicación de 100.000 hectáreas al año por aspersión aérea con el uso del glifosato. Por recomendación de la Organización Mundial de Salud, suspenden el uso del glifosato y simplemente no se reemplaza eso con ninguna otra actividad de reducción de cultivos ilícitos. Entonces, evidentemente, si cada año yo erradicaba 100.000 hectáreas por aspersión aérea y un año dejo de erradicar, pues tengo el mejor escenario para empezar a sembrar hoja de coca. Y la reducción manual de hoja de coca que también tenían los colombianos y que en el año 2008 ellos erradicaban 96.000 hectáreas adicionales a las 100.000 hectáreas de aspersión aérea de manera manual, estas en el 2012 se redujeron a 35.000 hectáreas y en el 2015 a 14.000 hectáreas. Es que se crean las mejores condiciones para incrementar los cultivos ilícitos en Colombia. Y
cambia, como se ha mencionado acá también, un poco la política del Estado colombiano en insistir más en la incautación y en el decomiso de la droga, ¿no? Y no ir directamente a atacar, digamos, a la producción cocalera. Este es digamos, una estrategia bastante arriesgada, ¿no? Porque evidentemente este año va a ser muy probable que los niveles de cultivos estén por arriba de las 150.000 hectáreas, con un tremendo efecto sobre la producción en Colombia, ¿no? ¿Qué significa esto como escenario para Perú, ¿no? Ese es un escenario que lo hemos descrito, ojalá que no se cumpla, pero hay que ponerlo ahí, ¿no? Es que el narcotráfico se mueve a nivel internacional y toma sus decisiones como cualquier corporación, ¿no? Que busca sacar el mejor provecho en los países. Entonces yo digo, bueno, en Colombia, si yo produzco en Colombia, ¿voy a tener un problema para la erradicación? No, no voy a tener un problema. No van a erradicar en Colombia. ¿Dónde tengo el problema en Colombia? Lo voy a tener a la hora que quiero yo sacar la droga. Ellos el año pasado han decomisado 400 toneladas de cocaína, es decir, casi el 60-70% de lo que producen lo decomisan. Sin embargo, en el Perú, ¿cuánto es lo que se decomisa? Alrededor de 5-8%. Entonces, un escenario es decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a producir en Colombia y lo vamos a sacar por el Perú. Es más fácil sacarlo por el Perú, tenemos un 5% de posibilidades que nos capturen la droga frente a un 70% en Colombia. Y eso significaría que el Perú sería ya no solo un país productor, sino un país de tránsito. Y los países de tránsito son los países que tienen los mayores problemas de seguridad, si no tenemos ahí a los centroamericanos como ejemplo, ¿no? Por otro lado tenemos la situación de Brasil. La situación de Brasil es bastante compleja, ¿no? El Brasil no solamente es el segundo consumidor de cocaína a nivel mundial, consumen 92 toneladas de cocaína al año, sino que en realidad es el primer país demandante de cocaína en el mundo. ¿Por qué el primer país? Porque ellos consumen 92, pero además son el primer hub de reexportación de drogas en el mundo. Es decir, aunque no tenemos una cifra, podríamos estimar que más o menos unas 120 toneladas de cocaína debe estar yendo al Brasil para reexportarse a mercados internacionales. Un país con el que tenemos casi 3.000 kilómetros de frontera que es imposible de controlar. Entonces, todos los esfuerzos que estamos haciendo ahora nosotros, pero con el nuevo escenario que tenemos de la situación en Colombia, de la situación en Brasil, nos complican. Adicionalmente, tenemos que, debido a la situación fiscal, en Brasil se están reduciendo los presupuestos para la lucha antidroga. El Departamento de la Policía Federal ha reducido en 12% su presupuesto, la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas en 57% su presupuesto el año pasado. Es decir, eso también afecta, digamos, el accionar, ¿no? Y además, digamos, el efecto que está teniendo sobre la ampliación de cultivos de coca en el trapecio amazónico. En relación al tema con Bolivia, es el tercer país productor de coca y de cocaína. Las nuevas disposiciones legales estarían ampliando el hectareaje formal, digamos, que se puede considerar para los cultivos de coca. Se está consolidando, como se ha dicho, el puente aéreo entre Perú y Bolivia. Se han trasladado los vuelos del Brain hacia Pichispalcazu. Hay un tránsito de drogas por frontera que se utiliza la parte de las carreteras, se utilizan también el mismo lago Titicaca, en fin, por todos lados, digamos, sale la droga. Tenemos 6.000 kilómetros, más de 6.000 kilómetros de fronteras con nuestros países a través de los cuales fluye la droga. Hay la integración de los clanes familiares y cárteles criollos peruano-bolivianos, ¿no? Y hay una expansión de cultivos de coca en las zonas de frontera con Bolivia, ¿no? En el caso de Perú. Con el Ecuador, Ecuador es una economía que de alguna manera también favorece el negocio del narcotráfico, no solamente por lo que nos explicaba el compañero, sino también por la dolarización misma de su economía. Es una ventaja, digamos, para todo el tema del financiamiento, para los negocios de la droga. Los niveles de decomiso que han tenido ellos, fíjense ustedes, el año pasado han decomisado 110 toneladas de cocaína, nosotros hemos decomisado 20, ¿no? Entonces fíjense la cantidad de cocaína que está ingresando, ¿no? En 2015 decomisaron 72 toneladas. La vía marítima es la principal salida de droga,
¿no? Y ahí utilizan mucho a los pescadores artesanales. Solo el año pasado han capturado y han sido detenidos por narcotráfico 300 pescadores artesanales, ¿no? Y probablemente aquí en el Perú debe ser igual, o sea, es igual de hecho. Hay casos que se presentan, digamos, en los puertos, en las caletas, ¿no? por donde sale el narcotráfico, por donde sale la droga, ¿no? Y en 2016 más de 100 organizaciones vinculadas al narcotráfico fueron desarticuladas en Ecuador, ¿no? Entonces esto significa que Ecuador también lamentablemente se está consolidando, digamos, como un país de tránsito, y donde juega, digamos, en todo este ajedrez del narcotráfico, entre el incremento de la producción de cultivos en Colombia, entre la mayor demanda que está habiendo en Brasil, entre la muy limitada o débil acciones de interdicción que tenemos en el Perú. Entonces, en base a esto se configura también cómo se va a ir moviendo el narcotráfico en los próximos años. Bueno, como conclusión, el narcotráfico es una operación transnacional muy dinámica, como he dicho, que se innova permanentemente, desplazando su accionar por la región suramericana, involucrando a la mayor parte de los países. En el Perú se han logrado avances en el último quinquenio que ha permitido contener al narcotráfico, ¿no? Sin embargo, este es un problema estructural, es un problema que tiene más de 40 años, que involucra a más de 50.000 productores cocaleros, que moviliza alrededor de unos 2.000, 2.500 millones de dólares al año, donde está infiltrado también en los temas políticos, en la corrupción. El problema de la cocaína involucra a todos los países de la región suramericana. Algunos somos productores, otros son consumidores, otros son países de tránsito, y para la mayor parte de ellos este fenómeno constituye el principal problema de seguridad nacional. Una lucha efectiva contra el narcotráfico requiere una estrategia regional con la participación de las instituciones nacionales que sean las responsables, ¿no? Hay estos acuerdos y estos convenios bilaterales que tenemos entre cada uno de los países. Hay comisiones bilaterales para ver específicamente el tema de drogas, ¿no? Más allá de la agenda bilateral, que es mucho más amplia. Han habido las reuniones, se reúnen cada año, en algunos casos hace 18 meses que no hay reuniones. Creo que hay la mejor intención de las instituciones, tanto policiales, fiscalías, a veces inclusive las Fuerzas Armadas, las agencias de lucha contra las drogas. Sin embargo, hay que buscarle mayor efectividad, ¿no? Porque a veces son reuniones que quedan con una serie de planteamientos, buenos deseos, pero no se logra concretar, a veces por falta de decisión política, a veces por falta de financiamiento. Pero yo creo que es el instrumento, digamos, que tenemos que potenciar para poder no solamente elaborar, sino operativizar esta estrategia regional antidrogas. Gracias. Bien, bueno, rápidamente vamos a pasar a las preguntas que han llegado a la mesa. Les pido, por supuesto, a los expositores ser muy concisos y directos en sus respuestas a efectos de no sobrepasar el tiempo establecido en el programa. A José Rocabado se le ha formulado una pregunta. Concretamente, se señala que en su exposición él ha hecho mención a la presencia de bandas criminales colombianas y brasileñas en territorio boliviano, o por lo menos que están operando ahí. Y la pregunta fundamental tiene que ver con si existe algún tipo de vinculación entre esas bandas criminales de narcotráfico en Bolivia, o sea, si hay una relación o vinculación entre ellas, y por otro lado, qué está haciendo o qué podría hacer el gobierno boliviano frente a ellas. Lo dejo a él incluso la palabra para luego pasar a las preguntas de Jaime García. Bien, muchas gracias. Bueno, en realidad las bandas son entidades complicadas, ¿no? Como están al margen de la ley y están dedicados a actividades ilícitas, son, digamos, órganos muy complicados. Y es muy difícil, además, que en estos mercados hagan negocios, porque en realidad andan compitiendo entre ellos. De hecho, hay algunas referencias en que hay competencias, digamos, entre estos mismos grupos, aunque
obviamente digamos, a dónde se dirigen son a sus fuentes de origen. Es decir, por ejemplo, Colombia va a hacer negocios en Bolivia, pero el retorno del dinero va a ser para digamos, los grupos colombianos que pueden estar viviendo incluso en Colombia. Entonces, ese es eso, pero obviamente también hay todo el tema de la transnacionalización que hace que no necesariamente se tiene que trabajar en el país de la nacionalidad de uno para hacer negocios en otras partes y multiplicarlas en esas otras partes. Entonces, no hay evidencia que haya vínculos entre estas cuestiones. Lo que sí se puede suponer es más bien que es una cuestión un poco más competida, porque en realidad lo que se trata es de pugnas por quién va controlando mejor el mercado, con la diferencia de que, a diferencia de los mercados legales, en mercados ilícitos no hay reglas. Entonces la única regla es la fuerza. Entonces esa es la relación con la que se puede analizar estas situaciones. Pero en conclusión no creo que haya una colusión entre estas entidades. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de Jaime García. Bueno, él tiene varias preguntas en verdad. La primera tiene que ver con, de repente de 3 en 3 podemos responderlas. La primera es si tanto el expositor boliviano como el peruano han hablado de los vuelos que hay de droga entre Perú y Bolivia, ¿por qué se dice no hay una interdicción aérea eficaz? Lo otro, segunda pregunta, es ¿por qué no se aplica en el BRAEN los programas exitosos de San Martín y el Monzón? ¿Por qué no se replican? Y una tercera pregunta, básicamente tiene que ver con algo que Jaime mencionó al final, y es con la infiltración de, digamos, narcotraficantes o personas proclives al narcotráfico en movimientos políticos del Perú. Empecemos con esas tres. Ok, gracias. Voy a empezar por la última, porque aquí hay otro elemento que es importante incluir y que probablemente la situación no sea similar en los otros países como el caso de Perú, que es la situación de la judicialización de los procesos para enfrentar el narcotráfico, ¿no? Lamentablemente, digamos, no tenemos nosotros un sistema judicial que sea potente, que sea sólido y que nos asegure que la labor que hace la policía, la labor que hace la fiscalía, la labor que hace las procuradurías puedan tener, digamos, un resultado efectivo, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? A veces nos sorprendemos nosotros realmente de la forma como liberan casi de manera inmediata a los delincuentes. Entonces, ese es otro tema. Si nosotros no logramos solucionar ese problema, estamos cojeando, ¿no? Y no vamos a tener un resultado muy efectivo, ¿no? Y lo vemos, pues, los grandes procesos que que son más reconocidos, ¿no? Como el caso de los Sánchez Paredes, ¿no? Después de cuántos años, ¿no? Acá recuerda el exministro que hace no sé cuántos años fueron, ¿no? La procuradora, y hasta ahora no tenemos un resultado. Entonces, y eso, digamos, siendo un tema público, un tema que supuestamente está bajo una permanente luz de parte para que el ciudadano esté atento, ¿no? Ahora, ¿cómo serán, pues, las cosas en el BRAEN? ¿Cómo serán las cosas en Puno? ¿No? Entonces, esa es una situación complicada. Y lo que busca el narcotráfico es también tener una representación política. Antes el narcotráfico lo que hacía era financiaba candidatos. Ahora no, ahora ellos son candidatos. Ahora ellos quieren estar en el Congreso. Ellos quieren ser presidentes regionales, ellos quieren ser alcaldes, y muchos lo han sido, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, lo que sí da mucha pena es que los partidos nacionales, que supuestamente deberían tener un mayor control, eviten, digamos, de poder llevar ese tipo de candidatos, ¿no? A nivel de movimientos locales es un poco más difícil porque son ellos mismos los que financian su movimiento y entonces con dádivas logran a veces ser elegidos, ¿no? ¿Por qué el Perú no realiza operaciones de interdicción aérea? Bueno, el Perú implementó, ya tiene una ley que le permite, digamos, tener una interdicción aérea, pero que no la aplica al 100%. Yo creo que hay problemas técnicos, no está toda la infraestructura de radares debidamente implementada, como para poder efectivamente tener un control, digamos, absoluto de todo el espacio aéreo. Pero por otro lado,
también es complicado, ¿no? O sea, derribarte una aeronave en la que de pronto te equivocas, y ya nos equivocamos una vez, es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que sabemos de dónde salen las aeronaves. O sea, las aeronaves, tenemos hasta la dirección de dónde salen las aeronaves desde Bolivia, ¿no? Hay escuelas de pilotos de Bolivia de donde salen las aeronaves y todos lo saben. ¿Y por qué no se hace nada? ¿No? El tema se ha puesto en la comisión bilateral peruano-boliviana, pero no hay resultados, ¿no? Creo que ahí quizás un poco más de presión política, un poco más de decisión, debería lograr tener algunos avances, ¿no? Yo tampoco comulgo mucho con enfrentarlo vía el derribo, pero yo sí creo que con inteligencia y con otro tipo de acciones disuasivas sí es factible romper ese puente aéreo. Ahora, romper el puente aéreo significa que se solucionó el problema, no, porque lo sacan por mar, se lo sacan por río, se lo llevan de otra manera, o sea, pero hay que hacerlo, ¿no? Y sobre por qué no se aplica en el Brain lo que se ha hecho en el Monzón y en San Martín. Bueno, esa es la pregunta que ya tiene 40 años, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se radica en el Brain? Porque lo que se ha hecho en San Martín y en el Monzón es erradicar y luego programas de desarrollo alternativo. Y por supuesto interdicción, mejor control, presencia de las comisarías, como en el Monzón no tenían comisarías, ahora tienen 3 comisarías, en fin, todo un desarrollo, ¿no? No es solamente la erradicación, es erradicación y presencia del Estado. Pero en el Brain no se quiere erradicar. Ningún gobierno ha erradicado en el Brain. ¿Por qué? Ya cada uno pues puede más o menos sacar sus conclusiones, ¿no? Bien, hay 3 preguntas finales también para Jaime García. La primera tiene que ver con la producción de heroína, si es que Perú tiene una producción de heroína y de qué niveles en todo caso. La segunda tiene que ver con los supuestos beneficios medicinales de la hoja de coca y en qué medida, se dice en la pregunta, se estaría atacando un producto que tiene ese tipo de beneficios, ¿no? Y luego ya la pregunta es mucho más abierta, la pregunta final, y es un poco, te piden recomendaciones, ¿no? ¿Qué política pública sugieres a efectos de combatir con eficacia el narcotráfico en el Perú? Gracias. Sobre el tema de la heroína, Cedro justamente está terminando un informe, creo que es financiado por Naciones Unidas, y yo espero que se haga público dentro de poco, donde se va a dar más detalle, porque sobre esto se tiene muy poca información, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido son más o menos 800 hectáreas de amapolas las que se han identificado. No hay consumo, no hay producción de heroína en el Perú, básicamente látex, pero no tengo mayor información. Esperemos que se haga público rápidamente ese informe y a partir de ahí probablemente poder dar una mayor opinión, ¿no? Sobre el tema del uso, digamos, de la coca, ¿no? El uso legal de la coca. El uso legal de la coca no está prohibido. El uso legal de la coca, en el caso de Perú, está amparado por la ley, ¿no? Entonces, no, cuando yo hablo de coca y hablo de erradicar la coca, estoy hablando de la coca que va al narcotráfico. Sobre la otra coca, esa está ahí están los mates de coca, ahí es la Coca-Cola, por ejemplo, compra 150 toneladas de coca al año, se lo llevan a Estados Unidos, la hoja de coca, 150 toneladas, ¿no? Y con eso lo que hacen es producen las esencias que utilizan para su fórmula, ¿no? Coca-Cola son 2 plantas, la coca y la planta de la cola, que es una planta africana. De los 2 sacan esencias y de ahí sale la Coca-Cola. Entonces eso está bien, ¿no? Si alguien quiere, digamos, consumir la coca, en mate de coca, hay harina de coca, por ejemplo, ¿no? Hay gente que toma su harina de coca, cree que eso le fortifica los huesos o otra cosa. En fin, yo de las informaciones y de los análisis que se han hecho científicos no es así. Pero bueno, hay gente que si le interesa no está prohibido, digamos, el consumo.
Entonces no estoy en contra del consumo. Ahora, entonces mucha gente dice, pero bueno, entonces ¿por qué no industrializamos la hoja de coca? ¿No? Lamentablemente, la industrialización más exitosa de la hoja de coca es la Coca-Cola, 150 toneladas al año, ¿no? ¿De cuántas que producimos? 120.000. Entonces, es muy poco lo que... En mate de coca, ¿no? ¿Cuánto consumimos en el Perú de mate de coca? Consumimos al año 13 millones de sobrecitos de mate de coca al año. ¿Cuántas toneladas necesitas para eso? Necesitas 13 toneladas, de las 120.000 toneladas que produce el Perú, ¿no? Entonces, el tema de la industrialización, lamentablemente no hay salida, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? La gran industrialización es básicamente la cocaína, ¿no? ¿Y qué políticas públicas? Yo creo que en alguna de las preguntas estaba un poco la respuesta, ¿no? ¿Qué se hizo en San Martín? ¿Qué se hizo en Monzón? Yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Guardando las distancias, guardando las realidades que pueden ser muy complejas. En el caso del Braen, por ejemplo, muchos se dicen, no, es que en el Braen no es igual que el Alto Guayaga. En el Braen hay remanentes terroristas, la situación no es difícil. Oiga, cuando se empezó en el Alto Guayaga, estaba Artemio todavía, y estaba, digamos, con un grupo mucho más grande que el que tiene hoy en día los Quispe Palomino en el Braen, ¿no? Entonces, y se entró, digamos, con una estrategia de reducción de cultivos, con un apoyo de las Fuerzas Armadas en el tema de la lucha contra los remanentes terroristas, y yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que si no se entra al Braen en estos próximos 5 años, habremos perdido 5 años más, y yo creo que ya en los próximos 5 años ya no hablaremos de que por lo menos se contuvo el narcotráfico, sino yo creo que el narcotráfico lamentablemente sí crecería, ¿no? En el Braen tampoco se trata de entrar a erradicar el día de mañana, ¿no? Sino que hay que crear las condiciones, hay que terminar de pacificar el Braen, que es un trabajo que tienen que hacer de manera conjunta, Fuerzas Armadas, con control territorial, la policía que tiene que ir ingresando, tiene que reingresar al Braen. En el Braen tenemos 8.000, 9.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 500 policías. Habían 1.500 el año pasado, 1.500 policías, y se han reducido. Entonces, tenemos que ir cambiando eso de una manera progresiva, gradual, ¿no? Esperemos nosotros que en 5 años encontremos nosotros, no sé, pues 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 3.000 policías, ¿no? Porque eso significará que hemos ido ganando el territorio, hemos ido poniendo comisarías, hemos ido creando las condiciones de seguridad y paralelamente reduciendo los cultivos ilícitos y entrando muy fuertemente con los programas de desarrollo alternativo, inversión en infraestructura, en fin, y todo lo que se necesita para darle sostenibilidad al desarrollo de las economías lícitas. Bien, bueno, ya para terminar el encuentro de hoy día, yo en primer lugar quiero agradecer a los expositores, a los 6 que han expuesto el día de hoy, que nos han acompañado. Los invito también a leer con atención los estudios, que obviamente, como comprenderán por razones de tiempo, son mucho más profundos, tienen muchos más datos, mucho más estadística de la que podemos dar cada uno de nosotros en 20 minutos. Quiero también señalar que un aviso para quienes deseen alguna constancia de participación en este evento, pues simplemente tienen que enviar un correo al mismo correo en el cual se han inscrito, un correo al IDEI, señalando su nombre completo para efectos de enviarles una constancia vía virtual también, ¿no? No necesitan desplazarse al instituto para recogerla, sino que a través de la misma vía se les envía esa constancia. Finalmente, agradecer nuevamente a la Fundación Adenauer, a nuestros invitados extranjeros y, como siempre, a todos ustedes por su presencia. Gracias.
slowly. The snow keeps falling. Silently down. Slowly, slowly. The snow keeps falling. Silently down. Slowly, slowly. The snow keeps falling. Silently down. Slowly, slowly. The snow keeps falling. Silent.